Sí, doctor. Observan las... Sí, perfecto. Si algo no está bien, me avisan, ¿ya? Yo voy a continuar detallando la clase. Me avisan con toda confianza. La salud eh, por concepto y definición es un derecho fundamental que supone un bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o de incapacidad físico o mental. Todos los seres humanos vivimos en familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Hay sociedades, por ejemplo, que este tema lo tienen complicadísimo, porque la tasa de divorcios es elevada, porque la, los temas de la familia tienen diferentes enfoques, y en realidad es algo que debemos tratar en la medida posible de preservar. Tener a esposa, esposo y los bebés y, y los abuelos muchas veces es algo tan simple, pero muchas veces que cada vez se ve menos. Entonces, en este país, por ejemplo, la tasa de divorcios es de 50%. ¡Wow! Una barbaridad. En nuestro Perú, la tasa de divorcios está incrementándose, pero el problema no es el divorcio en sí, sino las consecuencias que dan los niños. Muchas veces los padres están inmaduros en el momento de divorciarse y comienzan a pelearse entre ellos. Samba, canuta, are, herda, ajo, todo habido y por haber, y eso genera serias experiencias negativas en los niños, y eso es importante que hay que prevenir. El divorcio no es el problema es cómo te divorcias. Entonces hay maneras de hacerlo y hay maneras de que el impacto sea mínimo posible. Todas las personas somos gregarias. ¿Qué significa eso? Que convivimos en grupo. Nosotros socializamos con amigos, con vecinos, con otros profesionales y de esa manera pues nos integramos a la sociedad. Entonces no es usual que alguien se aísle. Incluso ustedes han llevado hay una idea, un concepto claro en que cuando la persona se aísla, algo está pasando. Una de las primeras señales, según la psicología médica y la psicología del desarrollo, que nosotros llevamos acá en la facultad, es que el comportamiento extraño o fuera de lo usual de una persona se refleja en su aislamiento, ¿ya? Entonces tomen en cuenta eso bastante. Salud ocupacional, como les había comentado, es rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, y adecuar el trabajo al trabajador atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Entonces acá, por ejemplo, está el médico ocupacional capacitando a los trabajadores. Tenemos acá cómo las personas una vez al año o cada 2 años hacen sus evaluaciones médicas ocupacionales. Importantísimo que eso lo haga. Salud ocupacional no trabaja solo, trabaja con otras disciplinas y con otros profesionales. Por ejemplo, se apega mucho a lo que es seguridad laboral, que son aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. Pues acá tenemos, por ejemplo, esta trabajadora que a pesar que no tiene su uniforme manga larga, ni tiene guantes, está exponiendo su piel al contacto con productos químicos. Esta otra trabajadora ha tenido un accidente de trabajo y ha tenido que recibir tratamiento por el uso del seguro complementario de trabajo de riesgo. Acuérdense este nombrecito. El seguro complementario de trabajo de riesgo lo tenemos que tener todos los profesionales que tenemos alto riesgo en nuestro trabajo. Doctor Carrasco, los médicos debemos tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. La respuesta es sí. Nosotros, todos nosotros los médicos y los profesionales de la salud,
que hacemos labor asistencial, debemos tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? Doctor Carrasco, ¿está usted diciendo de que el médico tiene una actividad de alto riesgo? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Más adelante vamos a ver algunas estadísticas, nada gratas, pero reales, y que es importante que desde acá, desde el pregrado, ustedes que están en sus prácticas hospitalarias o quienes estén en segundo y tercer año, van a ingresar cuando estén en cuarto año a prácticas hospitalarias, vean la realidad y prevengan y ustedes mismos se cuiden. Por el amor de Dios, estos conocimientos no son para almacenarlos, son para ponerlos en práctica. Eso es lo que yo quiero que entiendan. No tengo como objetivo que ustedes se conviertan en médicos ocupacionales. Si a alguien le gusta, genial. Bienvenido sea, es una especialidad lindísima. A mí me apasiona lo que hago. Tanto así que invierto mi dinero y mi tiempo viajando a otro país, capacitándome y haciendo todo lo posible para aprender y actualizándome. Igualito lo van a hacer ustedes en sus respectivas especialidades. Pero lo que yo no quiero es que pierdan la oportunidad de aprender y de no hacer lo correcto respecto a la prevención y promoción de la salud en el trabajo, sobre todo del campo de la salud, de nosotros los médicos. La definición en salud ocupacional de objetivos tiene por objetivo promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social en el trabajador a nivel individual y la población laboral a nivel grupal. La promoción de la buena salud en el trabajador, informando sobre los riesgos laborales de la salud en sus respectivas actividades. Prevención de incidentes laborales. Los incidentes laborales, lo vamos a ver más adelante, son los casi accidentes, los que casi ocasionan un accidente, pero no se convirtió en accidente porque no hubo daño a la persona humana. Ese es un incidente laboral. Hablamos también de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales, incluido también tomar en cuenta ahora a las enfermedades comunes. Doctor, ¿cuál es una enfermedad ocupacional? Una enfermedad ocupacional es algo que se origina porque has tenido contacto con alguna agente que causa enfermedad. Por ejemplo, el ruido. Mucho ruido, has estado en contacto porque trabajas en un aserradero. Pasan los años, si nunca usaste protectores auditivos, ¿qué va a pasar? Va a pasar la hipoacusia y después la sordera. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué cosa es una enfermedad común? Una enfermedad que le da a cualquiera, no necesariamente porque estás expuesto al trabajo. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus. Ninguno de los dos ha sido ocasionado por el trabajo. Preparación a los trabajadores ante los actos subestándar. ¿Qué cosas son los actos subestándar? Es cuando el trabajador no hace caso a los procedimientos y hace lo que se le ocurre. Un desobediente total. Cuidado con eso, señores. Eso pasa en los hospitales también. Yo lo he visto y algunos de ustedes quizás pueden corroborar lo que les menciono. Cómo dentro de profesionales de la salud no hacen caso a la medida de bioseguridad. Es exacto subestándar. Y la condición de subestándar es cuando el lugar donde tú te desempeñes en el trabajo no es propicio para tu protección y te puedes accidentar o te puedes enfermar. Por ejemplo, un lugar donde no hay circulación de aire y estás ante pacientes que tengan tuberculosis multidroga resistente. Eso es una condición subestándar. Doctor, ¿y quién debe hacer de que haya un sistema de circulación de aire para que no se acumule el aire dentro de los ambientes donde están los pacientes? El hospital, pues, se tiene que hacer un sistema de circulación de aire para evitar ese tipo de infecciones en los médicos, en los internos de medicina, en las enfermeras, en los enfermeros, en los biólogos, en los psicólogos clínicos, en todos quienes tienen acceso a los pacientes. ¿Ok?
Entonces, miren qué valioso es tener esta claridad de conceptos. Certificar y mantener la aptitud médica laboral del trabajador. Y de esta manera el trabajador va a ser apto para el puesto de trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero de ahora lo estoy adelantando. La aptitud médica laboral es respecto al puesto de trabajo. Si es un señor que quiere postular o trabajar como un operario de grúa torre, esas grúas que están en una torre alta y que el operario la dirige con unos palancas para poder levantar materiales. Perfecto, ese es un operario de grúa torre. Pero si le tiene pánico a la altura, evidentemente no va a estar apto para trabajar en altura. No está apto para trabajar en la grúa torre. Podrá trabajar de otra cosa. ¿Me entienden? Eso es lo que quiero que me comprendan. Adaptar el trabajo al ser humano y cada ser humano a su trabajo. Acá, por ejemplo, trabajamos en conjunto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Salud ocupacional considera modificar los efectos adversos del ambiente laboral en la salud de los trabajadores, incluso trabajadoras. En realidad es para ambos sexos, ¿ya? No quiero caer como esas personas medias extrañas que quieren cambiar el idioma y ponerle un nombre adicional a todo para que se vea como femenino. No, trabajadores o trabajadoras en general. Identifique en forma precoz aquellos efectos adversos o nocivos para la salud y planificar estrategias de prevención adecuadas. Se coordina y trabaja en equipo de diversos profesionales quienes aportan su experiencia y capacidad de su respectivo campo. Se requiere considerar los factores de riesgo laborales que pueden originar en el trabajador o los trabajadores una enfermedad ocupacional. Bueno, aquí están las disciplinas involucradas en todo esto. Está la medicina ocupacional, la enfermería ocupacional, la epidemiología ocupacional, la toxicología ocupacional, la ergonomía, la higiene industrial, la seguridad industrial, la psicología ocupacional, el trabajo social, la administración y gestión. Brevemente vamos a ver en qué está involucrado acá el médico ocupacional. Es el encargado de realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, también llamados preocupacionales, los periódicos, también llamados evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, o las evaluaciones médicas ocupacionales de retiro, o también llamadas evaluaciones médicas post-ocupacionales, según un documento que elabora el médico ocupacional que se llama Protocolo de Evaluaciones Médicas Ocupacionales, basados en el examen clínico completo y en exámenes auxiliares, sea de laboratorio o sea de imágenes. Es responsable de una serie de actividades que se denominan vigilancia de la salud de los trabajadores, también denominado, ¿no?, de cariño, vigilancia médica ocupacional. El médico ocupacional, respecto al campo de la medicina ocupacional, realiza la investigación del agente causal en la enfermedad ocupacional y hace seguimiento de los casos. Realiza atención médica asistencial según se requiera con la debida derivación a la especialidad médica que corresponde. Lidera, capacita y actualiza la brigada de emergencia ante accidentes laborales y eventos de salud en general. Es responsable de las actividades de la promoción de la salud según el plan de salud ocupacional. Prácticamente el médico hace 5 cosas bastante notorias. Evalúa médicamente a cada trabajador, hace documentos de gestión que corresponden a la vigilancia de la salud de los trabajadores, hace informes, que toma mucho tiempo, se los doy, se lo digo honestamente, pero son necesarios porque son documentos que tienen que corroborarse con la realidad de las actividades que el médico hace. 3, el médico tiene que conocer mucho de emergencia. ¿Qué pasa si hay un accidente de trabajo durante el turno del médico? Entonces el médico tiene que saber responder primeros auxilios, saber estabilizar al paciente y gestionar la derivación apoyado el médico
con la brigada de emergencia. Acá no se trabaja solo, acá el médico no es el Messi, se trabaja en equipo. Tercero, la capacitación. El médico ocupacional capacita, conversa con los trabajadores, les hace capacitación sobre temas de interés médico, de interés de salud en general. Hay gente que no le gusta hablar en público. Por ejemplo, no es adecuado que no hables en público porque acá necesitas hablar con muchas personas. ¿Ok? Entonces, es una especialidad que te permite eso. Y el quinto punto, eh, la evaluación médico-ocupacional te permite conocer los antecedentes y los agentes causales de enfermedad en el trabajador y te vuelve un experto respecto a ver temas de agentes causales para enfermedades del trabajo. Por eso acá habla que es el responsable de actividades de la promoción de salud, según el Plan de Salud Ocupacional, que es un documento valiosísimo. Entonces, y otra cosa, sexto, se viaja bastante. Yo realmente he trabajado en tantos lugares como médico ocupacional, apoyando a empresas nacionales y empresas transnacionales también. Y se tiene que hacer actividades no solo en Lima, sino también muchas veces en ciudades o proyectos mineros o actividades fuera de las ciudades en general. Entonces es algo de lo que ustedes deben tomar en cuenta. Es el médico ocupacional responsable de las actividades de prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Somos estrictamente preventivo promocionales de la salud. Eso es muy importante. Yo sé que a veces uno dice, no, yo sueño con hacer un procedimiento quirúrgico revolucionario, que me reconozcan y que, de cierto modo, pues gane fama, dinero y fortuna. Bueno, en este campo de la salud ocupacional, no se va a ver eso, sino vamos a ver el logro cuando disminuyan al mínimo los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Y el beneficio será no a un paciente, no a un trabajador, sino a una población laboral. Y la población laboral está constituido por los trabajadores de una empresa. Entonces, por eso puedes hacer muchas actividades a lo largo de un año bajo desarrollo o bajo gestión de un documento llamado Plan de Salud Ocupacional. Realiza el seguimiento de los casos o situaciones especiales de salud entre los trabajadores y bajo confidencialidad. No se puede nunca divulgar información de nadie. Coordina con los responsables de seguridad laboral para el fomento de la cultura de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Otra disciplina con quien se trabaja muy bien y es un gran alcance es la enfermería ocupacional. La enfermera o enfermero ocupacional es el responsable de proporcionar los primeros auxilios al trabajador enfermo o accidentado, según el evento de salud que se haya presentado. Apoya al médico en la realización de las actividades del plan de salud ocupacional. Realiza procedimientos como el electrocardiograma, la espirometría, la audiometría y otras pruebas especiales que correspondan a la evaluación médica ocupacional. La epidemiología ocupacional es el estudio de los efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades y lesiones en la población trabajadora. Procesa y analiza datos estadísticos de las empresas para conocer la frecuencia de las enfermedades y accidentes ocupacionales. Investiga los factores o agentes causales y conoce asimismo las características del huésped, en este caso el trabajador, que es el huésped. Usted sabe muy bien que por epidemiología el huésped es el que desarrolla la enfermedad. Bueno, este es un aviso que lo saqué del periódico, algo que ustedes conocen, no sé si lo recuerdan, pasó en el año 2019, Dios mediante, antes de la pandemia, en diciembre de 2019, dos trabajadores del McDonald's murieron electrocutados por no haber sido capacitados ni tampoco haber tomado las medidas de prevención cuando iban a
hacer limpieza en zonas donde había este, electricidad. Miren, McDonald's, ¿ah? Una transnacional. Wow, acá en Estados Unidos, y quienes hayan viajado a Estados Unidos van a ver que es súper popular. Una comida similar a la que comemos en Lima, pero eh, como toda transnacional, es una mega empresa en muchos lugares, en muchas ciudades y en muchos países. ¿Qué pasó? Se le escapó la liebre al cazador, ¿no? Una transnacional que permita que se violen o no se cumplan las medidas de bioseguridad y las medidas de seguridad laboral y se da una situación de fallecimiento de trabajadores. Increíble. Toxicología ocupacional es una rama de la toxicología que analiza los efectos y alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos a sustancias químicas contaminantes o peligrosas en su lugar de trabajo o en el ambiente laboral. La contaminación del ambiente de trabajo se da por la manipulación, uso, transporte o almacenamiento de materiales que pueden generar o dispersar gases, vapores y partículas en cualquier estado físico en el aire. Ya vamos a conversar un poco más de toxicología cuando eh, se vea algunos temas de accidentes de trabajo. Ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores en su uso. Busca la optimización de los tres elementos del sistema: ser humano, máquina, ambiente, para lo cual elabora métodos de la persona, de la técnica y de la organización. Por ejemplo, ¿no? Otra imagen de periodística. O sea, si ustedes se han percatado, todo lo que hablamos de salud ocupacional es real, es lo que ocurre. Acá, por ejemplo, se habla del ranking del sector por sector donde hay más accidentes laborales. Evidentemente en la manufactura, ¿no? Ahí está. Nosotros producimos bastante fibra de tela, de algodón, de buena calidad, pero miren cómo están trabajando estos trabajadores. Sin mascarilla, sin uniforme, sin protección de la cabeza, ¿no? Con unas redecillas o gorras especiales. ¿Por qué tiene que tener protección respiratoria? Porque el algodón bota fibra, fibra alargada del algodón. Y eso tú lo respiras y se mete a los pulmones. Y si es que no es controlado adecuadamente, desarrollas una enfermedad que se llama visinosis. Igualito en la minería. La minería y la construcción son otros dos sectores donde hay alta casuística de accidentes de trabajo y de enfermedades también. ¿Qué pasa? Está el polvo esparcido en el ambiente. Si el trabajador no tiene protección respiratoria, lo que hace es respirar y esas partículas minerales que están esparcidas en el aire se meten a los pulmones y ustedes saben perfectamente por anatomía que los pulmones son como un callejón sin salida. Entra pero no sale, diferente al sistema digestivo, en el cual tenemos el ingreso por la boca y la salida por el recto ano. Entonces, en el caso del sistema respiratorio no se da. Se acumulan estas partículas en el parénquima pulmonar y lo que ocurre es la desastrosa enfermedad llamada neumoconiosis, que es una enfermedad ocupacional. Muy bien. Entonces acá hablamos ahora de la higiene industrial, que se encarga de reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que pueden ocasionar enfermedades o crear algún malestar significativo entre los trabajadores, agentes químicos, físicos y otros. Evalúa contaminación del ambiente de trabajo por sustancias químicas, va desde altas exposiciones a multiexposición y bajas concentraciones. Preocupan los químicos industriales, ¿no? Que a veces se expulsan al ambiente. La exposición a sustancias, procesos cancerígenos y sensibilizantes. A disolventes, metales pesados, sustancias que se manipulan y evalúa su toxicidad. La seguridad industrial plantea procedimientos o estándares de trabajo para el desempeño óptimo de las funciones de los trabajadores ante los factores de riesgo laborales, como el uso de herramientas o maquinarias, del estado de los ambientes de trabajo y sus condiciones como la iluminación,
ruido, vibraciones, pisos, paredes, techos, horarios, jornadas prolongadas y otras que pueden dar origen a los incidentes laborales, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Acá tenemos otra cosa triste, por ejemplo, ¿no? Otro accidente. Esta señora honesta trabajaba acá nomás en Huaral. Estamos hablando de 2 horas y media de Lima, con tráfico incluido. La señora trabajaba en una empresa fabricindustrial, agroindustrial, y no se puso la toca o redecilla que se colocan en el cabello y mientras usaba una máquina procesadora, le atrapó el cabello y la mató. O sea, ni siquiera le hirió, la mató. Una muerte horrible, ¿no? Si ustedes se fijan la fecha, fue pues el 30 de diciembre de 2019, un año trágico por tantos accidentes escandalosos que hubieron, pero es la realidad. Yo no estoy siendo infidente con nada de lo que sale ahí, porque esto es del periódico, ¿ok? Psicología ocupacional aborda la conducta del trabajador respecto a su compromiso con la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Apoya mental o emocionalmente al trabajador, sugiere cambios de labor si ello es necesario, realiza pruebas psicológicas a los trabajadores, pruebas de aptitud y de actitud también, entre otros test. Considera el comportamiento como la base de su desempeño. Totalmente cierto. La conducta es lo que nos ayuda a evaluar el psicólogo ocupacional. Cuando ve que el trabajador cambia su conducta y no es razón justificada, algo está pasando. ¿Ok? Muy bien, algo está pasando. Trabajo social son las famosas trabajadoras sociales, las asistentes sociales, la mayoría son mujeres. Fomenta el bienestar entre los trabajadores durante sus actividades laborales y en fechas festivas. Ellas son las que contribuyen mucho a que el ambiente laboral sea bastante manejable, viable y sobre todo armónico. Orienta y ayuda al trabajador a resolver sus problemas personales y familiares y a gozar plenamente de los beneficios de las leyes laborales y sociales. Organización de actividades sociales y deportivas que faciliten la recreación, el desarrollo cultural que eleve el bienestar y el nivel de la familia trabajadora. Tenemos administración y gestión. Brinda el respaldo de índole económico para que se cumplan las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Es responsable de cumplir los presupuestos asignados para la adquisición de los insumos y materiales necesarios para la protección de los trabajadores, así como de la valoración de la eficiencia del equipo de protección personal, compra de otros equipos adicionales, incentivos económicos y no económicos, sueldos, vacaciones, beneficios sociales, etc. Ahí está. Diversas actividades que tenemos en nuestro país. Esto, por ejemplo, la agroindustria, expuesto de manera exposición por factores de riesgo de salud en el trabajo físico, la luz solar, tiene su gorra de ala ancha, su uniforme totalmente que lo cubre de algodón y tendrá su protector auditivo también cuando esta máquina esté en funcionamiento. Acá, por ejemplo, estos trabajadores están laborando en un techo donde está la famosa línea de vida, ese cable que se colocan los trabajadores y que está conectado a unos parantes especiales. En caso ellos pierdan el equilibrio y caigan al vacío, se quedan suspendidos. Pero si ellos caen tal cual están ustedes viendo, se mueren, se matan. Estos trabajadores, por ejemplo, en contacto con la siderúrgica, con una refinería. Entonces acá hay alto calor y lo contrario, en este proceso cárnico, ¿no? Procesamiento de carnes, pues la temperatura es menor, disminuida. Nuevas tecnologías de información, tenemos esto, por ejemplo, la postura, el cuello. Lo ideal es que esto esté en un escritorio y podamos tener la visualización de los ojos hacia la pantalla de manera directa. Tenemos las posturas inadecuadas, de manera dentro o fuera del trabajo. Ahora, algo que no se esperaba, el trabajo remoto, el trabajo en casa. Algo que solo la pandemia pudo haber traído para poder tener ese concepto con claridad y entendimiento. La nanotecnología respecto a todo lo que se hace ahora. Muy bien, cuando yo hablaba de prevención de los profesionales de la salud y la bioseguridad, me refería a esto, caballeros. Miren, señores y señoras,
Lamentable que a nivel de Iberoamérica estamos malísimo como país. 573 colegas fallecidos. Esto ha sido por la pandemia. La actualización del 6 de julio de 2022. Primer puesto México, a la pata México. Segundo puesto Brasil. Tercer puesto Perú. Mal ejemplo. El problema está en que según la cantidad poblacional de México y según la cantidad de médicos que hay en México, está entre los primeros, pero no es el primer puesto. Según la cantidad de población en Brasil y según la cantidad de médicos en Brasil, está entre los primeros, pero no es el segundo puesto. Perú sí está fregado. ¿Cómo es posible que hayan fallecido 573 colegas según la proporción de población, que es menos que México y menos que Brasil, y la menor cantidad de médicos que tenemos, pues estamos en primer puesto realmente? Terrible, ¿no? Todos los demás países son los que han reportado. Una vergüenza total tener ese tipo de información que nos hace ver, pues, la falta de seriedad respecto a los temas de prevención entre los propios colegas. La mayoría de los colegas que han fallecido, señores, en total, han sido 580. Son colegas que son héroes de la medicina, porque no es que no se hayan puesto la mascarilla o no se hayan puesto el mandilón, trabajaban con situaciones adversas, con condiciones subestándar. Por más que ellos hacían los actos estándar, si estás en condiciones subestándar, no hay mascarilla, no hay recirculación de aire, no hay horarios adecuados y encima estás expuesto permanentemente, te tienes que enfermar. Y estas son las cifras penosísimas de los colegas fallecidos por regiones. Primer puesto Lima, Arequipa, La Libertad, Callao, Iquitos, etc. Tremendo esto, ¿eh? 580 médicos fallecidos. Cuidado que nos pase a ustedes. Por eso me interesa que esto lo aprendan bien. La norma es norma, la bioseguridad es inviolable, es sagrada, porque es tu cuerpo el que se expone. Yo no sé si de acá a unos años habrá una pandemia de otro virus o de otro microorganismo. No lo sé, pero lo que sí sé, que no permitan ustedes bajar la guardia en cosas tan básicas como la bioseguridad, la prevención y la promoción de la salud. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Nuestro colegio médico trabajó muy duro en esto. Yo no tengo ningún cargo en el colegio médico, por si acaso. Soy un docente, profesional docente de ámbito privado, no laboro en ámbito público, estrictamente académico. Pero cuando algo está bien hecho, lo reconozco y me alegra que mi colegio profesional haga estas cosas, ¿no? Pronunciamientos, fondos concursables, proyectos de investigación y convenios incluso. Entonces, eso es muy importante porque nos hace crecer como personas y como profesionales. En el ámbito laboral se debe priorizar la bioseguridad, considerar las consecuencias, se truncan vidas valiosas, sueños, proyectos y sufrimiento ilimitado en el ámbito familiar. De estos 580 colegas, nos imaginan las cartas dramáticas de las esposas, muchas veces médicos jóvenes fallecidos han dejado de esposas jóvenes con niños pequeños, increíble. Han habido colegas también ya bordeando los 50 y tantos años, 60 y tantos años antes de jubilarse y se enfermaron de COVID y fallecieron. Todo por querer dar un sacrificio de apoyo, de servicio y atención permanente a los pacientes que moríamos como moscas. Esa es la realidad. El heroísmo muchas veces no es recompensado en su verdadera dimensión. Yo no quiero que acá salgan héroes. No quiero más Daniel Cid de Carrión. No quiero que sean nuevamente víctimas de otra pandemia. Solo quiero que se protejan ustedes mismos y se cuiden. Y los temas de salud ocupacional son eso, prevención. No lo olviden nunca, por favor. Cuando hagamos la sesión 4 vamos a hablar mucho más temas amplios y, y me van a preguntar ustedes un montón de cosas respecto a todo esto. Los desafíos futuros en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, evolución en la organización del trabajo. Por ejemplo, ¿no? Ahora estamos viviendo lo que es el teletrabajo o el home office, como lo llaman
lo llaman en las empresas privadas. Comunicación efectiva entre los trabajadores, mayor tipo de comunicación por medio de redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, todas esas redes sociales tienen ese tipo de peculiaridad, pero que no sea mala información, porque también, no sé si recuerdan durante la pandemia, cualquier cosa te mandaban y era mentira. Cuidado con los fake. Esos fake son dañinos y perniciosos. Cambio de la fuerza laboral, migraciones forzadas, lo estamos viviendo ahora. No tanto por la pandemia lo empeoró. Ya políticamente teníamos problemas en algunos países en Sudamérica y tuvieron que hacer una forzada salida de miles y millones de personas. Los extranjeros no es algo malo, es un reto como sociedad y también nos ayuda como crecer, porque hay gente que viene trayendo su conocimiento, su experiencia profesional, pero lamentablemente a veces no hemos sabido canalizar el tema como país, el tema de seguridad, y hemos dejado pasar a los chukis, a los malos. Y ahora estamos viviendo un tema de inseguridad que no es exclusivo de un país, son de varios, porque acá también ya teníamos nuestros chukis, ¿no? Nuestras propias ratas, como dijo un presidente, ¿no? Ya tuvimos y se han puesto a pelear con otras ratas de otro lugar. Bueno, la cosa es cuidarnos bastante, por favor. Realizar estándares, recomendaciones y documentos. Esta es la parte un poquito tediosa de salud ocupacional, sobre todo el médico ocupacional, hay que dar un tiempo para armar documentación. Por eso mucha gente no le gusta y no le gusta hablar en público, no le gusta viajar mucho. Bueno, pero son las peculiaridades de la especialidad. Nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito laboral y desafíos de la economía al mundo del trabajo, ¿no? Entonces, el campo laboral es un campo rico, un campo amplio, el tema de salud ocupacional. No somos muchos médicos metidos en eso todavía. Hay muchos profesionales que también están capacitándose. Yo soy coordinador académico de la maestría de salud ocupacional en nuestra facultad. Por eso estoy acá en Colorado, porque a raíz de estar como docente durante más de 10 años, como docente posgrado, pues he adquirido cierta responsabilidad y galones ganados en el campo de batalla, por decir así, para poder promover aún más temas de investigación, promover soluciones a muchos problemas que tenemos de manera seria, académica, real, y también, ¿por qué no decirlo?, representar nuestra alma mater, la Universidad de San Martín de Porres. ¿Ok? Ustedes también son llamados a ello. Van a ser médicos exitosos en la medida que sean estudiantes serios, cabales, íntegros y sobre todo muy, pero muy eh, fraternos entre todos para que todos sean personas que trabajen en equipo y sepamos respetar a otras carreras, porque la idea en salud ocupacional es siempre el trabajo en equipo. Muy bien, esta es la fuente de información. Un agradecimiento siempre especial a nuestra doctora Rosa Estela Falconi Sandoval, muy maravillosa la doctora Rosa Falconi, promotora de la salud ocupacional y de la medicina ocupacional en nuestra facultad y también en el Perú. Ella ahora trabaja en lo que son grados y títulos, pero siempre la menciono porque es una de las personas que trazó el camino para que los más jóvenes o los alumnos de ella, en este caso yo fui su alumno en pregrado, sigamos las sendas del desarrollo de nuestro país con estas necesidades a nivel Perú. Muy bien, vamos a ver rapidito ahora la segunda presentación. ¿Alguna pregunta tiene mientras coloco la presentación 2?